donde los dioses son parte de la naturaleza y los dioses se enojan y tienen una vida más o menos humana, se mezclan con los hombres, es natural que cuando uno descubre qué es el fuego, deja de llamarlo Dios del fuego, y cuando descubre qué es el trueno, deja de llamarlo Dios del trueno. Esta contraposición entre ciencia y religión en el mundo pagano funciona, porque a medida que avanza la ciencia van retrocediendo los dioses paganos. Ahora, desde la cosmovisión bíblica, el monoteísmo ético de la Torá, Dios está más allá del tiempo, de la naturaleza, del espacio, y por lo tanto cualquier tipo de indagación, descubrimiento, de exploración científica en el tiempo, en el espacio y en la naturaleza no le compete. Así que no hay tal contradicción desde la Torá. ¿Sería un complemento en definitiva? ¿Sería un motor de búsqueda de esa ciencia para reencontrarnos con nosotros mismos? Yo diría que la ciencia y la religión responden a preguntas distintas. Una está más ocupada en el cómo y la otra está más ocupada en los grandes porqués. ¿Cuál es el sentido de la vida? No es una pregunta para un científico. ¿Para qué está el universo? No es una pregunta para el científico. ¿Y cómo fue que se produjo el Big Bang o cómo derivó en galaxias? No es una pregunta para la Torá. Los cómo nos lo da la ciencia. Los grandes porqués nos los responde la Torá para los hombres creyentes. Y por eso Maimónides siempre decía que no había tal incompatibilidad, todo lo contrario. Si las dos son formas de revelación del Kadosh Baruj Hu, entonces no puede haber contradicción entre ellas. Pero en el camino hay mucho disenso. Puede haber disenso como hay en todas las disciplinas humanas, porque los seres humanos somos imperfectos. Pero en todo caso, o porque leemos mal la Torá o porque no entendemos la ciencia. Fíjate que cuando se sostuvo durante tanto tiempo que el mundo era eterno, esto hasta 1960, la mayor parte de los científicos sostenía esto, la Torá siempre dijo Bereshit. Hay alguno que habla de Bereshit Bara, es el Big Bang, que es una manera paralela de describir lo mismo. La única diferencia es que uno te cuenta que hace 15.000 millones de años hubo esta explosión cósmica que dio origen a todo, y el otro te hace pensar en ¿y por qué? ¿Qué hay detrás de esta creación? Yo creo que lo fascinante de esto es que en todo caso, yendo por el camino de la ciencia, vamos entendiendo mucho mejor el universo, y el camino de la Torá nos da respuestas sobre lo más profundo, que es para qué de nuestra existencia. ¿Cómo ejemplificarías, por ejemplo, uno de los tantos temas en cuestión entre la ciencia y la religión? Yo diría que la Torá fue la inspiración máxima para la revolución científica. Cuando comienza la edad de la razón, es porque Copérnico, cansado de que mirando las estrellas y el cosmos, estos ciclos y epiciclos no le cerraban, no podía ser que los astros giraran de manera tan extraña en derredor de la Tierra. Entonces establece una hipótesis de trabajo medio imaginativa, que la deja así como simplemente, a ver, veamos qué pasa si en lugar de colocar a la Tierra en el centro del universo, la coloco en un sistema que está girando en torno del Sol. Y ahí empiezan a darle los cálculos mejor. Muchos entendieron, bueno, aquí comenzó a destronarse la verdad de la Torá. Pero ¿dónde dice la Torá que la Tierra es el centro del universo? Aquí hay una compatibilidad que fue desafiada por aquellos que entendieron mal que la Torá no venía a sostener lo que el dogma escolástico sostenía. ¿De dónde viene esta confusión? Yo creo que tiene una fuente clara de origen, y es que durante la Edad Media la Iglesia adoptó a Aristóteles casi como un dogma, y esto no incluyó solamente los aspectos filosóficos de Aristóteles, sino, y aquí viene el error, los aspectos pseudocientíficos de Aristóteles. Entonces después, y esto incluía la visión geocéntrica, la Tierra es el centro del universo. Y entonces cuando hubo un desafío a esta visión, se sintieron perseguidos y cuestionados en su dogma y en su fe cuando no había tal cuestionamiento. Hacía falta leer la Torá un poco mejor y darse cuenta de que no había tal presentación de la Tierra en el centro del universo, y esta revolución científica no venía a cuestionar a la fe, y diría casi todo lo contrario, porque los hombres que la hicieron eran hombres de fe y devotos. El máximo exponente de la revolución científica, Isaac Newton, 1689, sus principios matemáticos, que revolucionaron el conocimiento. En una página notable de Isaac Asimov,
Él dice que si le preguntaran, hicieron una encuesta a los científicos del mundo sobre quién fue el segundo científico más importante, habría peleas y no se definiría. Pero si le preguntan quién fue el primero, hay unanimidad inmediata y ese fue Newton, porque concentró toda la óptica, la física, la matemática, todo el conocimiento bien puesto. Lo que no se sabe es que la mayor parte de las miles de páginas que dejó Newton no eran sobre ciencia. Eran sobre el idioma hebreo, sobre el templo de Salomón, sobre lo que él consideraba los verdaderos orígenes del cristianismo. Es decir, él tenía una visión muy biblista. Ni que hablar que Newton se hubiera sorprendido si le decían que sus verdades venían a contradecir o a desafiar las de la Torá. No es casual entonces, ¿no?, que Israel haya logrado tantos premios Nobel y el pueblo judío en general, en proporción a otros, buscando en el espíritu de la ciencia tal vez estas respuestas, ¿no? La mente judía que tanto se ha analizado es una mente que lo revisa todo, lo pregunta todo, lo cuestiona todo, y esto viene de una particular devoción talmúdica que tiene esta tendencia por la discusión y por ver las cosas desde otro punto de vista y cómo las hubiera visto otro desde otro punto de vista, y sabes bien que a veces las discusiones talmúdicas no llegan a ningún resultado y te da claramente el mensaje de que la discusión valía más que el resultado. Yo creo que Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, en sus memorias escribe que lo que nos ha hecho científicos notables es esa mentalidad, que cuando afloró del mundo judío y se empezó a interrelacionar con el mundo no judío, aplicó el mismo criterio que lo busca todo, que curiosea en todo, que lo pregunta y lo cuestiona todo, lo aplicó a las ciencias modernas, y eso generó una desproporción de presencia judía entre los científicos. Dicho sea de paso, acaba de ganar el premio Nobel de Química una vez más un científico israelí. Es notable, en la química ya tenemos muchos, en un país de tan pocos habitantes es a todas luces desproporcionado. Hablabas, para ir cerrando, Gustavo, revolución científica. Vivimos tiempos también de revolución espiritual en algún sentido. Van por distintos caminos, pero el hombre siente que con eso empieza a llenar un poco el vacío de la vida. La palabra revolución tiene un sentido muy estricto cuando hablamos de revolución científica, porque ¿qué queremos decir? Queremos decir que hay un abandono de los métodos previos, del objeto de estudio. Cuando abandonas el método y el objeto de estudio, cambiaste todo, ya no es lo mismo que antes, por eso se lo llamas revolución, es un paradigma muy claro. Cuando aplicamos esta palabra a otros factores, queremos decir más que nada un resurgir espiritual, que bienvenido sea, pero que no tiene la misma connotación de abandonar todo lo demás, porque es al contrario, casi volver a revalorarlo. La Torá ha generado el espíritu de la revolución científica porque, a diferencia del mundo pagano, que era un mundo oscuro, arbitrario, con ciclos de noche y día, nacimiento y muerte que se sucedían sin ninguna teleología, sin ningún sentido, aparece la Torá dando la sensación por primera vez sistemática de un universo racional, de un universo que se puede pensar, de leyes de la naturaleza que son creadas pero se cumplen, se mantienen. Hay muchos ejemplos al respecto, pero te diría que eso es lo que inspiró a los hombres que pudieron dedicarse a la ciencia. Ya escribió Alfred Whitehead que sin la inspiración de esta verdad bíblica no hubiera habido revolución científica en ningún momento. Y yo agregaría incluso la idea de la creación, del comienzo de las cosas, es lo que le da un puntapié adicional a entender el universo como hacen los científicos hoy.